Bueno, pues la borrasca Christine ha llegado y ha barrido la península, dejando un rastro de nieve, lluvia y viento. Pero más allá del caos evidente, ¿qué nos dice realmente un temporal como este sobre nuestro presente y sobre todo sobre nuestro futuro climático? Vamos a verlo. Vamos a empezar con esta imagen que lo dice casi todo. Ávila completamente cubierta de blanco. Una estampa que, sí, puede parecer idílica, pero que es solo el principio, la primera señal del caos que estaba a punto de desatarse por gran parte del país. Y claro, como pasa casi siempre, todos los ojos se pusieron enseguida en la capital. El diario lo resumía muy bien. Una nevada intensa que pilló a Madrid totalmente por sorpresa al despertar. Y aquí es donde empieza, digamos, el primer capítulo de esta historia. ¿Porque se esperaba nieve? Sí. Pero nadie, de verdad, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. La realidad superó, y con creces, todas las previsiones, y consiguió paralizar la ciudad. El resultado fue el colapso. El colapso total. Hablamos de atascos de horas, no de kilómetros. El transporte público simplemente se paró. Caos técnico. Se activaron todos los planes de emergencia, claro, pero la ciudad ya estaba bloqueada. Madrid bajo la nieve y completamente en jaque. Pero ojo, si nos quedamos solo con lo de Madrid, nos estamos perdiendo la mitad de la película. Hay que ampliar el zoom para entender de verdad la dimensión real de la borrasca Christine. Y es que este es el tema. Lo de Madrid fue muy mediático, por supuesto, pero la borrasca estaba golpeando a la vez toda la península, de norte a sur y de este a oeste, y los efectos en muchos sitios fueron bastante más graves. Si hay una cifra que resume la magnitud de todo esto, es esta, 111. Y no es un número cualquiera. Son los avisos que la AEMET tuvo que activar a la vez en todo el país. Pensemos un segundo en lo que significa eso. 111 focos de riesgo al mismo tiempo. Ahí es donde se ve la verdadera escala del temporal. Y claro, esos 111 avisos no eran solo teoría, ¿eh? Se convirtieron en problemas muy reales y muy diferentes entre sí, porque mientras en el interior la gente luchaba con la nieve, en Andalucía la preocupación era otra, la crecida del Guadalquivir. En Extremadura, el viento se llevaba tejados y dejaba a la gente sin luz. En Castilla y León, fijaos, 13.000 escolares sin poder ir a clase. Y en la costa gallega, bueno, olas de más de 8 metros, una auténtica salvajada. El golpe llegó hasta Portugal, y ahí el balance fue trágico. 2 fallecidos y cientos de miles de personas sin electricidad. Una sola borrasca, pero con muchísimas caras distintas. Vale, ahora vamos a meternos de lleno en los números, en los datos puros y duros, para ver cómo un temporal así pone contra las cuerdas las infraestructuras de un país entero. La cifra es, la verdad, para echarse a temblar. Casi 2.000 kilómetros de carreteras afectadas. Ojo, 2.000 kilómetros. Esto ya no es un «qué fastidio, llego tarde». No. Esto es un desafío logístico a nivel nacional. Y si miramos esta tabla de la DGT, la cosa se pone aún más interesante, porque no estamos hablando solo de ir con cuidado. Fijaos en los niveles. Nivel negro, casi 150 kilómetros. Eso significa cerrados, intransitables. Y lo más fuerte, más de 500 kilómetros en nivel rojo, o sea, medio millar de kilómetros donde o tenías cadenas o no te movías. Esto nos da una foto muy nítida de la parálisis total. Y la lección aquí es clave. Esto va más allá del tráfico. Es una verdadera prueba de estrés para todo el sistema y nos enseña lo vulnerables que podemos ser ante un evento así de extremo. Bien, ya hemos visto el caos, hemos visto las cifras y ahora toca hacer la pregunta más importante. Toca dar un paso atrás y ver el cuadro completo. ¿Qué significa una borrasca como Christine en el gran contexto del cambio climático? Y claro, la pregunta que nos sale a todos, casi sin pensar, es esta, ¿no? Vemos toda esta nieve, sentimos este frío, y es fácil pensar, oye, ¿y si los inviernos están volviendo a ser como los de antes? ¿Se está frenando el calentamiento? Pues la ciencia, los datos, son tajantes en esto. No, rotundamente no. Un temporal, por muy bestia que sea, no cambia la tendencia. Y la tendencia, nos guste o no, es inequívoca. Y aquí, en esta comparativa, está la madre del cordero. Fijaos bien, a la izquierda las olas de frío están, literalmente, desapareciendo. Cada vez son más raras, más cortas, hasta el punto de que podríamos estar ante el tercer invierno consecutivo sin una sola ola de frío oficial. 3 inviernos seguidos, algo que no había pasado nunca. Y ahora miremos a la derecha. La otra cara de la moneda, las olas de calor, completamente desatadas. Las hay todos los años desde 2015 y en la última década se han más que duplicado. Así que sí, la foto puntual de Christine es de mucho frío, pero la película completa nos cuenta que nos estamos calentando y a un ritmo que asusta. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Cómo es posible que nieve así en un mundo más cálido? Bueno, pues la AEMET nos da la pieza que faltaba en este puzzle. A ver, un planeta más caliente significa que los océanos están más calientes.
Eso hace que se evapore más agua, o sea que el aire tiene más humedad, como una esponja más cargada. Y cuando esa superesponja de aire húmedo choca de frente con una masa de aire polar muy fría, ¿qué pasa? Pues que descarga de golpe, y descarga de forma mucho más violenta. La clave no es que nieve más a menudo, la clave es que, cuando nieva, puede hacerlo de una forma mucho más bestia. Y esto nos lleva a la gran paradoja que va a definir nuestro clima a partir de ahora. La pregunta que nos deja Christine no es si va a hacer más frío, la pregunta es si estamos listos para cuando el frío llegue. Porque todo indica que vamos hacia inviernos, en general, más suaves, sí, pero salpicados por estos latigazos, por estos eventos extremos mucho más violentos. Menos días de abrigo, pero borrascas más salvajes. Y eso, claro, lo cambia todo. Cambia cómo tenemos que planificar las ciudades, cómo proteger nuestras infraestructuras y, al final, cómo tenemos que adaptarnos a un mundo donde lo extremo, lamentablemente, es la nueva normalidad. Seguro que lo hemos notado todos. Las olas de calor son, cada vez más intensas. Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando realmente? En este análisis vamos a ir más allá de los titulares, vamos a meternos de lleno en la ciencia más reciente para entender por qué nuestro clima parece, como si estuviera roto. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué parece que el tiempo se ha vuelto loco, que es cada vez más extremo? ¿Es solo una percepción nuestra? ¿O es que de verdad algo fundamental está cambiando en cómo funciona el planeta? Pues bien, para encontrar la respuesta, vamos a hacer un poco de detectives. Vamos a seguir las pistas que nos da la ciencia. Venga, empezamos. Primera parada en nuestra investigación, la pista número 1, la fiebre creciente del planeta. A ver, esta es la parte que seguramente nos suena a todos, ¿verdad? Es la base de todo, el calentamiento global. Digamos que es el síntoma más evidente en este caso que estamos investigando. Y aquí tenemos una cifra clave, 1,5 grados Celsius. Este es el límite que se fijó en el Acuerdo de París allá por 2015. Es, por así decirlo, la línea roja, el umbral que la comunidad internacional se comprometió a no sobrepasar para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Pero, ojo al dato, la realidad es bastante más preocupante. Las proyecciones más recientes apuntan a que en 2026, en nada, la temperatura global podría alcanzar ya los 1,46 grados de calentamiento. O sea, estamos rozando esa línea roja y mucho, mucho antes de lo que nadie esperaba. La Met Office británica lo dijo muy claro. Esto pone de manifiesto la rapidez con la que nos acercamos al objetivo de 1,5 grados. O sea que esto no va de una amenaza futura y lejana, no, es algo inminente. Y es esa velocidad del cambio lo que tiene a los científicos en alerta. Pero esperad, porque el calentamiento del aire es solo el principio de la historia. Venga, seguimos con la investigación. Pista número 2. Y para esta tenemos que dejar la atmósfera y sumergirnos en las profundidades del océano. Vamos a hablar de un sistema gigantesco, un auténtico motor que regula el clima del Atlántico y de buena parte del planeta. Se llama AMOC, que son las siglas de Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico. A ver, para que nos entendamos, imaginemos que es como una cinta transportadora global. Recoge calor de los trópicos y lo lleva hacia el Atlántico Norte. Es lo que hace, por ejemplo, que el clima en el noroeste de Europa sea mucho más templado de lo que le tocaría por latitud. Es, en definitiva, un motor absolutamente vital para el equilibrio climático. ¿Y cuál es el problema? Pues que ese motor parece que se está gripando. Los datos no mienten. En los últimos 150 años, la AMOC ha sufrido un debilitamiento excepcional. Desde mediados del siglo XX ha perdido casi un 15% de su fuerza. Un cambio de este calibre en un sistema tan grande es algo serio. ¿Y sus consecuencias? Bueno, apenas estamos empezando a entenderlas. Y aquí, atención, es donde la historia da un giro de guión. Resulta que una de las ideas más básicas que teníamos para entender el clima, la forma en que pensábamos que se comportaban las temperaturas, pues estaba mal, o al menos estaba incompleta. A ver, hasta ahora el modelo que usábamos era el de la curva de campana de toda la vida, la que tiene un solo pico. Se asumía que había una temperatura normal y que las variaciones se agrupaban a su alrededor. Pero la nueva realidad, lo que los datos muestran, es que el clima no funciona así. En muchos sitios parece que hay dos picos, dos jolobas. Es como si al clima le gustara estar en dos estados preferidos, uno más frío y otro más cálido. Y aquí viene lo fuerte. Uno podría pensar que esto de los dos picos es una cosa rara, una excepción. Pues no. Es la norma. Un análisis global ha revelado que casi el 90% del planeta sigue este patrón de dos picos, el 90%. Nuestro antiguo modelo de lo normal solo servía para un 11% de los casos. O sea, estábamos usando un mapa equivocado. Y claro, esto lo cambia todo.
Vale, recapitulemos. Tenemos las pistas, un planeta con fiebre, un motor oceánico que falla y ahora un mapa del tiempo completamente nuevo y mucho más preciso. Si juntamos todas estas piezas, llegamos a la gran revelación. ¿Qué significa todo esto para las olas de calor que tanto nos preocupan? Pues significa que con este nuevo modelo, con este nuevo plano, los científicos pueden recalcular el riesgo real de sufrir un evento extremo. Y lo que han descubierto es, para qué nos vamos a engañar, bastante alarmante. Y aquí está el número, la cifra que lo pone todo patas arriba, 13,6. Con este nuevo modelo, un evento de calor que antes considerábamos raro, algo que pasaba una vez cada 10 años, podría ocurrir casi 14 veces más a menudo. Ojo, no es que el riesgo aumente un poco, es que se multiplica. Vamos a poner esto en perspectiva, para que se entienda bien. Esa ola de calor, que era un suceso excepcional, de una vez por década, pasa a ser algo que podríamos tener prácticamente cada año. Cada año. Y en algunas zonas tropicales, la cosa es todavía más bestia. Podría pasar casi 2 veces por semana. Es brutal. Básicamente lo que antes llamábamos extremo se está convirtiendo en lo normal. Todo esto es una llamada de atención en toda regla. Si el modelo que usábamos para algo tan fundamental como el tiempo normal estaba equivocado, nos deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué otras cosas que damos por sentadas sobre cómo funciona nuestro planeta necesitan una revisión urgente? La ciencia nos ha dado una nueva forma de ver la realidad, una más precisa. La cuestión ahora es qué vamos a hacer con esa información.